¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Tienen calor? Sí, hace un poco, ¿verdad? Pero imagínense qué calor hacía ahí en el Gólgota. Todas las iglesias, o casi todas las iglesias en el mundo, las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, se están reuniendo en estos momentos. Muchas tienen su culto a las 12 del día, como lo estamos teniendo nosotros. Algunas lo tienen desde las 12 hasta las 3 de la tarde, porque fue la hora en que, como acabamos de leer, el Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Y algunas iglesias se reúnen hasta las 3, en las 3 de la tarde tienen su culto. O hay iglesias que incluso tienen un culto a las 12, terminan un poco antes y luego tienen otro culto a las 3. Pero todos, la cristiandad se está reuniendo para adorar al Señor en este día tan importante. Yo diría que es uno de los 3 días pues más importantes de la cristiandad. Uno es la Navidad, cuando nació Jesucristo; hoy, que fue el día que murió por nuestros pecados; y el domingo, que sería el día que resucitó, el día que también nos vamos a ver aquí temprano. Estamos en esta serie, hermanos, que le hemos titulado Palabras que dan vida, y hoy estamos viendo el tercero de esta serie, que se llama, ¿cómo es que se llama esta predicación? Una palabra de confesión de fe. Vamos a orar y después haré 2 precisiones. Vamos a orar. Amado Padre, queremos rogarte que en esta hora tú nos permitas atender a todos los que estamos aquí. Aún a los niños, permite, Padre, que la predicación sea clara, sencilla, aún para ellos, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, y que a pesar, Señor, del calorcito que hace, podamos poner atención, podamos estar atentos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué es una confesión de fe? Es cuando una persona declara en público lo que cree precisamente. Declara en público, manifiesta en público lo que esa persona cree, lo que esa persona manifiesta como su fe. Por ejemplo, ¿no les ha tocado a ustedes que llegan a tocar algún hogar y para compartir la palabra, y entonces en ese hogar dicen: este hogar es católico? Entonces están confesando que su fe es la fe. Pero si tú te encuentras a un budista, pues te va a decir: yo soy budista, yo creo en el nirvana, yo creo en otras cosas, en los Hare Krishnas, no sé. Eso es una confesión de fe, cuando tú públicamente expresas lo que tú crees. Aún los ateos expresan lo que ellos creen. La gran mayoría de ateos pues creen en la ciencia, en la razón. No todos, pero la gran mayoría. Entonces ya les queda claro lo que es confesión de fe, porque hoy vamos a hablar una palabra de confesión de fe. Y como vamos a hablar acerca del centurión que confesó a Jesucristo, voy a explicarles también un poquito qué era un centurión. Un centurión era un militar romano. A veces dicen por ahí, tú le preguntas a alguien: ¿qué es un centurión? Pues alguien que estaba al frente de 100 soldados. No necesariamente, había algunos que estaban a cargo de 30, de 40, de 20. Había diferentes tipos de centuriones, tenían comisiones. Eran diferentes tipos de centuriones. Pero para equiparar, quizá podríamos decir que en lo general un centurión equivaldría a lo que hoy sería un capitán, más o menos, para que pudiésemos entender un poquito. Y vamos a ver entonces a este centurión, la historia de este centurión. Vamos a darle uno acá. Ya leímos, toda esta parte ya lo leímos, vimos lo que pasó, pero quiero que leamos este versículo porque este no lo leímos. Lucas 23:47, ¿cómo dice? Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre. ¿Y qué es lo que había acontecido? Ahí nos dice qué es lo que había acontecido. Ahí pasaron varias cosas. Si se dan cuenta, lo leímos ahorita, y acontecieron algunas cuestiones que hicieron que este centurión confesara que Jesucristo era el Hijo de Dios, o que Jesucristo era un justo, como dice aquí. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué le hizo a este centurión confesar eso? Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí. En la Iglesia Católica le llaman San Longinos. Lo hicieron, lo canonizaron. Simplemente la historia nos lo identifica como Longino de Cesarea, por el lugar de donde él era. Es lo que se cree, lo que la tradición, la historia dice, ¿verdad? Y algunas tradiciones dicen que era un soldado romano. Fue el soldado romano que traspasó al Señor Jesucristo con la lanza. Es lo que se cree. Vamos a darle aquí ¿dónde está la flechita? Aquí, por favor, dale esta flechita. Y miren, aquí vamos a ver lo que dice esta parte de la Biblia. Vamos a leer aquí cómo dice. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo:
fue este centurión el que declaró esto. Vamos a darle aquí, vamos a regresarnos. Y miren, este individuo en la Biblia, esto es la tradición. Aquí yo les dije que la tradición, la historia dice que se llamaba Lonquiro. La Biblia no le pone ningún nombre, en la Biblia no tiene ningún nombre, ¿verdad? Solamente se asocia que fue el mismo soldado el que traspasó al Señor Jesucristo, el costado del Señor Jesucristo, el mismo que confesó que era el Hijo de Dios. O sea, es el mismo centurión. La tradición, la historia dice, lo ubican que era el mismo centurión. Vamos a darle uno aquí, ahora sí uno aquí. Ahí. Fíjense qué curioso, es curioso, porque miren, normalmente en esta época, ayer lo dije, se predican las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo. Pero ahorita nosotros estamos predicando las palabras que le dijeron al Señor Jesucristo, o que dijeron en torno al Señor Jesucristo, no las que dijo Él. Y qué curioso, porque de esas 7 palabras, solo 2 eran positivas hacia Jesucristo. Y esas palabras, es bien curioso, ¿quién las dijo? Aquí dice, ¿quiénes dijeron esas palabras? Ayer estuvimos viendo un poquito acerca de uno de ellos, ¿verdad? El criminal, que le llaman el criminal bueno. ¿Cómo se expresó de Jesucristo? ¿Qué dijo de Jesucristo? Si eres hijo de Dios, sálvate. No, el bueno que dijo, ¿verdad? El bueno dijo, acuérdate de ti cuando vengas en tu reino. Y fíjense cómo aquí vemos estas palabras. Es curioso que las únicas palabras positivas hacia Jesús venían de un criminal y de un romano pagano. Es curioso, ¿no? Porque el Señor Jesucristo vino ¿por quiénes? Por los que se habían perdido. Y nosotros a veces menospreciamos a la gente. Hace unos meses me decían unas personas que tienen problemas de alcoholismo, que vinieron 2, ustedes saben que vienen, siempre andan de blanco, con su corbatita y su pantalón negro, y siempre anda un mexicano y un gringo. ¿Sí los identifican? Y les dicen élderes. Son los mormones. Y entonces estas personas, estos alcohólicos, me decían que estos mormones se acercaron y les empezaron a predicar. Y que el gringo desde Estados Unidos les manda mensajes. Y a mí eso me impactó, porque yo dije, a veces nosotros despreciamos ese tipo de gente. Pero el Señor, no se nos olvide, el Señor Jesucristo vino por los que se habían perdido. Y aquí lo podemos ver. Aquí en todo lo que se llevó a cabo en la crucifixión podemos ver que se estaba abriendo el evangelio para los gentiles, para los paganos. Pero vamos a darle uno más. Y fíjense, vamos a ver entonces ya de manera más concreta qué llevó a este centurión a confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué lo llevó a esto? Y miren, esto hacía crisis a los judíos, a los líderes religiosos les hacía crisis esto. Fíjense lo que dice aquí Juan 10:33. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Se acuerdan? Aquí querían apedrear al Señor. Y le dicen, no te estamos apedreando por buena obra, no te queremos apedrear por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces. Y eso fue, por eso crucificaron a Jesús los líderes religiosos de Israel, porque Él decía que era el Hijo de Dios, porque Él decía que era Dios. Esto les hizo crisis a los judíos. Y qué impactante que una persona que no era judía, y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a darle uno más aquí. Y ahora sí ya vamos a ver. Son 6 cosas, vamos a ir rápidamente viendo 6 cosas que son las que hicieron que este hombre confesara a Jesucristo como el Hijo de Dios, este centurión. Vamos a ver entonces la confesión que él hizo. Mateo 27:54. Fíjense lo que dice ahí. Ayúdenme. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, no solamente fue el centurión, sino fueron los soldados que estaban al lado de él. No solo el centurión, sino esos soldados confesaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Fíjense, este hombre, este centurión, ya les dije, ¿no? Él trabajaba para el ejército de Roma, era un romano, y como todos los romanos era politeísta, tenían su panteón romano. Por eso yo les he dicho que la palabra panteón está mal dicha, debemos decir cementerio, porque panteón es el lugar donde estaban todos los dioses. Y ustedes saben que los romanos tenían muchos dioses. Y él era politeísta. Y fíjense lo que dice
Ahí, aquí, como está escrito aquí, no dijo, este era hijo de uno de los dioses, porque él era ¿qué? Pero fíjense lo que está confesando, esto es muy importante. Él confiesa que era hijo de Dios. Ahora, la tradición, la historia de cristiana nos dice que este hombre tenía cataratas, sufría de, no sé de dónde lo sacaron eso, pero por eso les digo, hay que tener cuidado, esto no lo dice la Biblia, solo lo menciono como datos culturales aquí. Se dice que este hombre tenía cataratas, sufría de cataratas y por eso ya no podía ir a la guerra y lo mandaron como comisionado que estuviera viendo todo lo que pasaba con el Nazareno. Incluso se dice que cuando este hombre, aquí hace esta escena, ¿no? Esta sí les voy a pedir que la busquen en Juan 19, 34 al 36. Les dije, bueno, que mis hermanos hagan algo, ¿no? Busquen este pasaje, Juan 19, 34 al 36. Búsquenlo, hermanos, por favor. Y vamos a ver aquí esta escena. ¿Ya lo tienen? A ver, Juan 19, 34 al 36. A ver quién quiere comenzar. A ver, hermano Alfredo, hágame el favor de iniciar y a ver quién lo sigue. Juan 19, 34 al 36. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. El testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también hasta ahí hasta el 36 nada más. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente los líderes religiosos, los alguaciles de los judíos, se acercaron con Pilato y le dijeron, pues ya viene la Pascua, vamos a celebrar la Pascua y no puede haber aquí esta crucifixión, mándalos a matar, que ya se mueran. Y entonces por eso les quebraban las piernas para que murieran más rápido. Pero cuando llegó la hora del Señor Jesucristo, para que se cumpliera la profecía, este centurión vino, yo creo que él sin saberlo, él vino y le traspasó el costado y con eso demostró que ya estaba muerto y ya no fue necesidad que le quebraran los huesos porque así estaba escrito. Era una profecía que se tenía que cumplir. Y entonces dicen que porque la tradición dice, ¿no? La historia dice que por haber hecho esto, el Señor lo sanó de sus cataratas que tenía. Eso solamente es parte de la tradición. Eso no está en la Biblia, bien que lo estoy aclarando. Ahora vamos a darle uno más aquí. Fíjense, este centurión había escuchado del sumo sacerdote y de sus secuaces, así como de los ladrones, decir, fíjense lo que dice aquí, lo que había escuchado. Porque fíjense, este centurión y todos los soldados estaban alrededor. Ellos vieron todo lo que pasó alrededor de la cruz. Se enteraron de todo. Porque los habían mandado para que custodiasen y para que se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando, porque era territorio romano. Bueno, vamos a ver lo que dice ahí. Confía en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces estos soldados, este centurión, habían escuchado bastantes veces que él era el Hijo de Dios, que los judíos decían que no era el Hijo de Dios y que él decía que sí era el Hijo de Dios. Entonces ya en la mente de ellos empezaba si será el Hijo de Dios o no será el Hijo de Dios. Vamos a darle. Fíjense aquí, lo que vio en Jesús le hizo cambiar su manera de pensar. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 10:10 y ahorita les voy a explicar. Lean este pasaje, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hablamos de confesión de fe. Tú puedes decir, y nosotros cuando formamos a un discípulo, cuando le hablamos de Cristo y después lo formamos como discípulo, pues nosotros empezamos a sentir esa alegría cuando Él dice, yo soy cristiano, cuando Él se confiesa ya como cristiano. Y es que, ¿qué pasa? En su corazón creyó. Pero después de que creyó en su corazón, ¿qué tiene que haber? Y este hombre confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué confesó eso? Porque todo lo que vio alrededor de la cruz, todo lo que vio en ese escenario, le llevó a creer en Jesucristo en su corazón y después a confesarlo.
Eso es lo primero, la confesión de este hombre. Vamos a darle acá uno más y vamos a ver ahora sí esta segunda cosa. ¿Qué lo llevó a confesar a este hombre que Jesús era el Hijo de Dios? El hecho sobrenatural de la ¿qué? Mateo 27:45, ¿cómo dice? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12, la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena. ¿Cuántas horas? 3. Y esto está datado, hay varios historiadores, Flavio Josefo, varios historiadores que datan que este acontecimiento se llevó a cabo. Un eclipse que duró 3 horas. Imagínense, uno a veces dice, bueno, fue la crucifixión, duró 3 horas, pero estaba en oscuro, estaba en oscuridad. No sé, han ido cambiando los tiempos, hermanos, por la misma calentamiento global y todo este tipo de cosas, pero antes casi siempre, el viernes de crucifixión casi siempre llovía. Así es. Casi siempre llovía. Y aquí podemos ver que se oscureció 3 horas, hermanos. Miren, dale aquí a la flechita. Y yo estaba investigando cuáles han sido los eclipses más largos, por lo menos en los últimos años. Miren, el 27 de noviembre de 1919, duración 11 minutos. En 1992, 11 minutos. En el 1937, 12 minutos. En el 73, 12 minutos. En el 55, 12 minutos. Esos son los eclipses, los 5 eclipses más largos de los últimos tiempos. Nunca se había registrado un eclipse que durara tanto tiempo. ¿Cuántas horas duró el eclipse? 3. Dale uno más acá. Algunos dicen que teológicamente eso representa los días que Jesucristo estuvo en la tumba. Pero 3 días estuvo en las tinieblas. Ahora, miren, esto lo vamos a ver el domingo, pero miren lo que dice aquí Marcos 16:1. Aquí está hablando ya de la resurrección. ¿Cómo dice? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido. Y nosotros cantamos esos himnos preciosos, esos cantos, ¿verdad? Más allá de eso. Y esto nos indica, hermanos, dale aquí, hermano, por favor. Tremenda oscuridad que hacía ¿qué, hermanos? Eso representaba también las tinieblas en las que estaba la humanidad, y sigue estando. Un ejemplo nada más voy a poner. Yo podría poner muchos ejemplos aquí de las tinieblas en las que vive la humanidad en estos momentos. Hace unos días en Nashville, Tennessee, nosotros sabemos que entró una mujer transgénero, una mujer que quería ser hombre, que había estudiado en esta escuela, en una escuela presbiteriana allí en Nashville, Tennessee, y mató a 6 personas, 3 adultos y 3 niños, entre ellos a esta nena, la hija de este pastor. Pero eso, hermanos, o sea, eso fue muy lamentable. Pero ¿saben algo todavía más lamentable? Es que hubo gente que dijo, qué bueno que les pasó eso. Qué bueno que mataron a esos cristianos. Qué bueno que mataron a esos que son tan cerrados, tan conservadores, Porque la Biblia dice, hermanos, que esta generación le llama a las cosas buenas, malas. Y a las malas les llama ¿qué? Y eso significaba precisamente esta oscuridad. La oscuridad en la que vive la humanidad. Vamos a darle uno más acá. Y hermanos, fíjense bien que la oscuridad que a veces el Señor nos hace pasar es para alumbrarnos con su gran luz después de un tiempo. ¿No les ha pasado, hermanos? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos bien duros, por oscuridades, por situaciones bien difíciles, por tinieblas incluso. Y ahorita me acordé, ¿no? Quizá a lo mejor estoy divagando un poco, pero me acordé de esa obra de Anita la huerfanita, y ahí hay una canción que dice, ya verás que sale el sol, mañana, ya verás que sale el sol. Y como cristianos nosotros, hermanos, para nosotros el sol siempre va a resplandecer, porque Jesucristo, uno de los yo soy de Jesucristo dijo, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Amén. Bueno, vamos a ver ahora la tercera. Dale uno más, por favor, hermano.
¿Qué llevó a este centurión a confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿El hecho qué? Sobrenatural del terremoto. Fíjense qué tremendo. Aparte de que hubo un eclipse por 3 horas, estaba obscurecido por 3 horas. Y aparte, si ustedes ven las palabras allí en griego, era una oscuridad total. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 27, 51 y 52. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo un terremoto, hermanos. Entonces, y ahí estaban los centuriones, allí estaba este centurión y estaban los soldados. A ellos les tocó ver el eclipse, les tocó sentir el temblor. Y no solamente tembló, sino aquí nos dice algo bien tremendo. Estaba el templo de Salomón que había reconstruido Herodes, y donde estaba el lugar santísimo y el lugar santo. Acuérdense que el lugar santísimo, ¿quién podía entrar nada más? Solo el sumo sacerdote, ni siquiera los demás sacerdotes, solo el sumo sacerdote. Pero cuando viene este terremoto, este temblor, se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo, dándonos a entender que ahora nosotros podíamos pasar a ese lugar santo y ese lugar santísimo que es Jesucristo. Podíamos tener ese acercamiento a Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Ahora, comparándolo con la resurrección, miren lo que dice Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué tremendo. En la muerte de Jesucristo un temblor, y en la resurrección un temblor. El viernes les tembló y el sábado la réplica. Hermanos, Dios siempre removerá la piedra. A veces hay cosas que están como piedras que no podemos mover. Jefes en el trabajo tremendos, enfermedades que no podemos, situaciones económicas que no podemos. Hermanos, son cosas que son como piedras. Cuando las mujeres llegaron en la mañana, iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Y quién la removió, hermanos? Dios siempre removerá las piedras. Y mandará terremotos, y mandará ángeles, y mandará cosas sobrenaturales. Siempre, hermanos. Vamos a darle uno más. Vamos a ver la cuarta cosa. ¿Qué más? ¿Qué hizo que este hombre, que este centurión confesara que Jesús era el Hijo de Dios? Fíjense, Mateo 27:54, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, fíjense cómo ellos vieron, y sintieron, y luego dice, temieron. Si ustedes van a esta palabra en el original griego, dice que quedaron aterrados. Pues ¿quién iba a quedar aterrados? ¿A cuántos les tocó escuchar hace unos días la alarma, la alerta sísmica? Ni tembló, ¿verdad? O no sé si tembló porque no se sintió nada, pero yo creo que espantan más con la alerta sísmica, ¿no? Y todos salimos y aquí dice, yo creo que este centurión, al ver a sus compañeros, que eran hombres de guerra, hombres que no se asustaban con cualquier cosa, pero cuando vieron todo esto, se quedaron aterrados. Y eso lo hizo también a él, irse sí que él se hubiera dando cuenta de que realmente estaba aconteciendo algo sobrenatural ahí, que algo estaba pasando ahí. Vamos a darle uno más. Quinta cosa, ¿cuál es? Esto es impresionante, hermanos. Yo no me había puesto a pensar en esto hasta estos días que estuve estudiando, que estuve reflexionando. Fíjense lo que dice ahí, en ese pasaje de Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué entienden ustedes por una gran voz? Gritó. Ahora, vamos a ver cómo dice acá. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pongo esta imagen aquí. Esta es de la película de la Pasión. El año pasado vimos acerca de los sufrimientos del Señor y vimos que cuando el Señor Jesucristo fue latigueado, eran dos personas las que le daban, uno le daba el latigazo y luego el otro,
en toda la parte trasera, las piernas, en los glúteos, en la espalda, la cabeza. Algunos dicen que eran muy raros los que sobrevivían a esta situación de la flagelación. ¿Se acuerdan ustedes que tenían esas puntas? Tenían metal, tenían plomo y tenían hueso, que rasgaban. Dice, la mayoría no sobrevivía a eso. El Señor Jesucristo sobrevivió a eso. Lo crucificaron, lo clavaron, sufrió tantas cosas que ya vimos, no las voy a mencionar aquí porque no podríamos, pero sufrió muchísimo. Entonces, lo que se cree es que no tenía la fortaleza. Un crucificado a esas alturas ya no tenía la fortaleza. ¿Cuánta sangre había derramado? Y ya no tenía la fortaleza. Ese grito, dice aquí, era inusual, porque a las víctimas de crucifixión por lo general no les quedaba ninguna fuerza, especialmente cuando estaban cerca de la muerte. Pero la muerte de Jesús no era ordinaria, ni ese su grito último de aliento de un moribundo. ¿Fue un grito de qué? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un grito fuerte, a gran voz. Y este centurión dice, ¿cómo es posible que este hombre, nosotros le dimos el latigazo, lo crucificamos, lo clavamos? ¿Cómo es posible que pueda tener esa fortaleza? Aquí está pasando algo. Aquí hay algo sobrenatural. Vamos a darle uno más. La última, la sexta cosa, hermanos. ¿Cómo dice ahí? Fíjense, este centurión, yo les dije, había vivido batallas, había vivido otras ejecuciones. Eran hombres rudos, para eso los preparaban. Pero nunca había visto morir a nadie como a Jesucristo. Porque cuando Él murió orando, hablando con su Padre. ¿Qué dijo aquí en Lucas 23:46? Murió orando por sus verdugos. Y este romano, este centurión, ¿cómo es posible que pida perdón por mí, que lo crucifiqué, que pida perdón por los que le dieron de latigazos, que pida perdón por todos estos judíos que le escupieron, que le gritaron? ¿Cómo es posible que él pueda morir orando tranquilo y pueda pedir perdón por sus verdugos? Y eso fue lo que hizo que este centurión declarara lo que dice aquí en Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Esto es lo que dice Lucas, pero los otros evangelios dicen, este era el Hijo de Dios. ¿Qué le hizo voltear a ese centurión y confesar, como dice la tradición, que él siguió siendo cristiano? Yo creo que sí. Aunque la Biblia no lo dice, yo creo que este hombre siguió siendo cristiano y murió siendo cristiano, porque él confesó de todo su corazón, como vimos que dice Romanos. Vamos a darle en esta última parte, queridos hermanos, y dice aquí, ¿quién eres tú, como los líderes religiosos que no reconocieron al Mesías? Estos líderes religiosos se burlaban de él. Elías está llamando, que venga Elías y lo baje. O como este centurión que se conmovió por lo que vio en Jesús y confesó que era el Hijo de Dios. A veces vemos milagros y no nos conmovemos. Acuérdense lo que dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Quiero terminar con esto, hermanos. Siempre cada predicación tiene un desafío. Como este hombre confesó su fe, tú y yo, hermano, tenemos ese desafío, confesar nuestra fe. Porque hay muchos centuriones allá afuera, hay muchos ladrones allá afuera, hay mucha oscuridad allá afuera, y necesitan de que nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor, que les hablemos de Jesucristo, de estas maravillas que Él hace, de estos milagros que Él hace. Amén. Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Continuamos con nuestro orden de culto.